Saludarte, Víctor. Y hoy nos acompaña esta tarde Ulises Zamarroni, a quien saludo con mucho gusto. Te mando un abrazo, señor Zamarroni. Bueno, para hacer más dinámico esto, les pido una opinión que vaya entre un minuto 30 el día de hoy. Déjenme preguntarles, ¿han observado algún cambio en la política pública en el tema de la salud, en el sistema de salud? Recientemente vi varios anuncios del doctor Karcenovich, el secretario de Salud del Gobierno Federal, sobre la puesta en marcha de estos protocolos nacionales de atención prioritaria como la diabetes, las enfermedades renales, en más, los programas de vacunación. No sé si esto quiere decir que hay un cambio, un viraje. Y me gustaría empezar contigo, Víctor, adelante. Bien, Víctor, ¿tienes ahí problemas con el micro? A ver si puedes prender tu micrófono, por favor. Tenemos un problema con el micrófono, a ver si lo puedes encender para arrancarnos. Tienes ahí, a ver si le puedes poner ahí el encendido al micrófono y nos arrancamos. Bueno, en lo que podemos mejorar la comunicación con Víctor, pues Ulises, ahora sí que nos toca arrancarnos. ¿Tú has visto un cambio en la política de atención al sistema de salud, teniendo en cuenta los 6 años? Y que, por cierto, esta semana se cumplen 5 años del inicio de la emergencia de la pandemia del COVID-19. Fue en marzo, justamente a finales de marzo. Ulises. Híjole, Gabriel, la verdad vivimos un tema bastante complicado, el tema de la salud pública en el país. Estamos en terapia intensiva, bien lo decía el especial del día de hoy. ¿Por qué? Porque simplemente al inicio de la administración pasada, el expresidente Andrés Manuel López Obrador simplemente cercenó el sistema de salud pública que había, que era el Seguro Popular, para crear el INSABI. Un sistema que no tuvo ni pies ni manos. Empezó la pandemia precisamente pues hace 5 años y nos agarró desprevenidos totalmente. No hallaron, no supieron qué hacer tanto autoridades estatales como el gobierno federal. Vimos el exceso de muertes que hay en el país precisamente por el COVID-19 y bueno, pues terminamos la pandemia y cambia el sistema de salud que no tenía pies, manos, presupuesto, reglas de operación, estaba totalmente desarticulado y ahora se llama IMSS Bienestar, para agarrar la confianza que la gente tiene de alguna manera, y lo pongo entre comillas, en el sistema del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que pudiera crecer. Y aún así no logró arrancar en estados como Colima, como Michoacán, como Nayarit, pues realmente los problemas se han incrementado, el presupuesto ha descendido, obviamente la austeridad que pregonaba la administración pasada se nota actualmente y sí ha habido un cambio, sí ha mejorado de alguna manera la atención, pero Gabriel, falta infraestructura. El tema de los medicamentos, sí, por más que nos digan que ya se hizo la compra consolidada, que en marzo iban a llegar, vemos que hay hospitales en Michoacán, en Guerrero, en Colima, en Nayarit, en muchas entidades del país que no han llegado los medicamentos o hay 2, 3 de los medicamentos que no se consumen, de los menos consumidos, pero los más necesarios, los que se utilizan todos los días, de esos no hay. Entonces, realmente de los medicamentos que son útiles para todos los días en los servicios de salud, no tenemos ni uno. Aquí hay un hospital que se llama Hospital de Especialidades, que es del IMSS Bienestar precisamente, anteriormente conocido como Hospital Regional Universitario. En ese hospital hay un tomógrafo. El tomógrafo está ahí desde hace más de un año, el tomógrafo funciona muy bien, pero no opera porque el sistema de energía eléctrica que tiene el hospital no es suficiente para darle energía al tomógrafo. Entonces el tomógrafo ahí está parado y no hay quien arregle el sistema de energía eléctrica, pero esos detalles así de infraestructura pasan en todo el país, Gabriel, y es precisamente la austeridad republicana
la que ha provocado precisamente que la infraestructura se vaya cayendo, que los hospitales vayan fallando los elevadores, vayan fallando los quirófanos, vayan fallando los sistemas de ventilación. Hay lugares donde es imposible estar adentro de un hospital sin aire acondicionado. Veamos en Sonora, en Nuevo León, muchas entidades, en Colima, en algunos puntos. Hay partes donde es imposible estar sin aire acondicionado y no sirven los aires acondicionados. El caso de Oaxaca, por ejemplo. Sí. Oye, te recuperamos, Víctor Aramburu Cano. Yo ponía primero este tema en la mesa sobre lo que se dejó de hacer, que ya está anunciando la presidenta Sheinbaum a través, por cierto, de los subsecretarios y por supuesto del secretario de Salud, anuncios interesantes. Yo no sé qué tanto tiempo perdimos o qué tanto tiempo se perdió hablando justamente de la importancia que es el que se esté tomando el medicamento a tiempo y que se esté tomando la medicina a tiempo. Desde tu perspectiva, ¿cómo ves si es que existe un cambio de viraje en la política pública, Víctor? Una disculpa, Gabriel, Ulises, espero que ahora sí ya me escuchen. Bueno, voy a empezar por hacer varias aclaraciones porque creo que se han mencionado pues algunas falacias. En 2018 la esperanza de vida en México era de 74 años. Para 2022, con todo y la pandemia, se incrementó a 75 años. En 2018 teníamos 35.398 unidades médicas y para 2022 teníamos 37.441. Entonces, eso de que, la gente no viviría más si hubiera un problema en el sistema de salud, ¿no? Incluyendo también el abasto de agua y el abasto de alimentos, ¿no? Entonces, ya de entrada de ahí hay que ir matizando las cuestiones. En términos de médicos, en 2018 había 305.990 médicos, mientras que para 2024, último trimestre, había 352.000, es decir, pasamos de una tasa de 2.44 médicos por cada 100.000 habitantes a 2.71. En términos del gasto, porque por ahí también lo oía decir a Ulises pues que esto había sido una catástrofe y que todo funcionaba mejor con el Seguro Popular, y pues eso no es cierto en términos del gasto. Si lo vemos en términos del PIB, en 2018 se gastaba 2.4% del PIB en salud, mientras que para 2024 ese gasto se incrementó a 2.9% del PIB. Y hay que recordar que además el PIB del país ha crecido. Es decir, pasamos de 807.000 millones de pesos en gasto en salud a cerca de 1 billón. Y además esto en términos constantes, es decir, ya descontando la inflación a precios de 2025. Y en gasto per cápita, si nos vamos a los diferentes subsistemas, Pemex es el que gasta más, y además porque no es... hay que desmentir también eso de que son trabajadores privilegiados, no simplemente son trabajadores que están expuestos a mayores riesgos. Pero si lo vemos, por ejemplo, en el caso del IMSS, se gastaban 5.800 pesos en promedio por paciente per cápita en 2018. Para 2024 ya son 8.600 en términos constantes y se prevé que para 2025 sean 9.600. En el caso del mal llamado Seguro Popular o como le quieran decir, en 2018 se gastaban 2.700 pesos en promedio per cápita por cada beneficiario. Para 2024 esta cifra prácticamente se duplicó, de hecho más que se duplicó, y son 5.600 pesos. Entonces es un poco un mito eso de que en realidad se redujo y que todo es muerte y destrucción a partir de que se acabó el Seguro Popular, porque en realidad lo que estamos viendo son mejores indicadores. Y en términos de las recetas, en 2018, para no hacer la falacia de que, bueno, yo conozco un hospital en el cual no le funciona tal cosa, si no le funciona ahorita es porque nunca le ha funcionado antes, probablemente, ¿no? O sea, sería muy difícil creer que a un hospital le han cambiado la instalación eléctrica en un sexenio. Entonces es probable que si no funciona ahorita, no funcionaba seguramente antes y no existía. Pero si nos vamos a términos de abasto, en 2018 se surtían el 77.8% de las recetas. Para 2024 efectivamente ha habido una caída, pero no es la catástrofe que mencionan, sino que es ahora se surten el 70.7%. Entonces, en realidad la caída es de 7 puntos porcentuales, que sí, efectivamente puede afectar a unas personas, pero si lo vemos en términos de los resultados, que es al final el indicador estándar de oro, que es la esperanza de vida, ¿no? Dadas las condiciones actuales, cuánto espera que una persona viva, pues de hecho se ha incrementado a pesar de la pandemia. Bien, en medio de esta toma de decisiones desaparece el Seguro Popular y se viene el INSABI.
que por cierto, también pues no tuvo un buen puerto, no llegó a buen puerto, y ahora estamos viendo el IMSS Bienestar, una estrategia que parece que por fin está tomando vuelo, que parece que por fin está tomando ciertamente muchas cuestiones administrativas que se están aterrizando, que tienen que ver inclusive hasta con oficinas propias. El IMSS Bienestar como una estrategia, este gobierno, esta administración está empujando fuerte. A mí lo que me llama la atención es inclusive el anuncio que me llama el de los protocolos nacionales de atención médica, es decir, el recuperar ya los protocolos médicos de atención a la diabetes, a la infección renal y por supuesto a la hipertensión, cosa que digamos se dejaron de lado o que por lo menos se hicieron otras cosas y estas las dejaron de lado. Ulises. Fíjate, Gabriel, que sí mencionaría que no se dejaron de lado estos problemas, simplemente creo que ahorita se están visibilizando más. Sí se habían atendido en la administración pasada, invariablemente, aún así, ahí tenemos las principales causas de muerte en nuestro país, pero sí es importante, si esta estrategia da resultados, pues sí vamos a ver una disminución en la cantidad de muertes por diabetes, por ejemplo, por hipertensión. Vamos a ver también una disminución en los problemas renales, que ahorita son los principales problemas que tenemos en nuestro país. La diabetes, obviamente, es la principal enfermedad que nos combate a los mexicanos. Y invariablemente, si esta estrategia da resultados y realmente va más allá del discurso, pues sí, vamos a ver eso. Pero ¿qué tenemos que ver antes de que estos programas o estas propuestas den resultado? Tenemos que ver contratación de médicos. Vemos estados, por ejemplo, como Colima, insisto, Nayarit o Michoacán, en los que faltan médicos especialistas. En Oaxaca faltan médicos especialistas. Vemos también que faltan medicamentos, incluso básicos, y no lo decimos nosotros, lo dicen los propios sindicatos de trabajadores de la salud. Y vemos precisamente si faltan médicos, faltan insumos, faltan medicamentos, difícilmente se va a lograr completar una estrategia, por más positiva que sea en el papel, si no hay quien la ejecute. Por lo pronto tenemos en el papel aparentemente una estrategia mejor hecha que la de la administración pasada en este tema de salud. Entonces sí vamos a ver si hay algún cambio, si hay algún avance, porque lo que sí hemos visto hasta el momento han sido pocos, realmente pocos los avances que hemos tenido en el sistema de salud a nivel nacional. Bien, deme oportunidad, Víctor, regreso contigo, me tengo que ir a la pausa, regresamos a esta mesa de debate. Planteaba sobre los anuncios interesantes que se han venido dando por parte del gobierno federal en el caso de los protocolos nacionales de atención médica, sobre todo porque el propio secretario hablaba de retomar estos 6 protocolos, no los comenté todos, pero lo cierto es que se puede traducir en el sentido de poder retomar con mayor fuerza, decía Ulises, visibilizar nuevamente estas acciones, hacerlas mucho más mediáticas de lo que se venía haciendo antes, teniendo en cuenta lo que comentaba sobre la esperanza de vida, que la esperanza de vida se estrella pues con estos padecimientos, que es la diabetes, que es la hipertensión y pues es las enfermedades renales. Víctor. Sí, efectivamente es un problema que, pues, venimos ¿cómo se llama? Cargando desde hace ya varias décadas, desde más o menos por ahí del año 2000, que es cuando se inicia más o menos este problema. Y efectivamente, pues de las principales causas de muerte en México, pues son las enfermedades del corazón, aunadas también a los accidentes cerebrovasculares, también de la diabetes mellitus, ¿no? Esas son algunas de las principales. Más o menos en 2023 casi 800,000 personas tuvieron como principalmente como causa ya sea la diabetes mellitus o a las enfermedades relacionadas del corazón o cerebrovasculares, que todas estas pues efectivamente derivan de la hipertensión y derivan también pues de diabetes muchas veces no diagnosticada o no atendida. Y ese es un problema que pues se viene diagnosticando desde la encuesta nacional de salud, por ejemplo, en el año 2000, que decía que la prevalencia de diabetes mellitus en adultos era de 7.5% de la población. Y para más o menos para el 2022, pues la prevalencia ya era del 12.6%, es prácticamente se ha duplicado, ¿no? De acuerdo con eso.
Y esto tiene que ver mucho, bueno, pues con no solamente con lo que no se haya hecho en la administración anterior, sino pues en realidad lo que no se ha hecho durante los últimos 20 años, ¿no? Que pues tiene que ver sobre todo con una política de nutrición. Lo vemos también pues en el incremento sustancial, tanto en sobrepeso como en obesidad, pues que, no, por ejemplo, simplemente no había un etiquetado claro, ¿no? Entonces el consumidor pues, ni siquiera sabíamos bien a bien la cantidad de sodio, ¿no? La cantidad de sal que contenían los alimentos, si contenían grasas trans, si contenían calorías. Ahora se ha modificado y pues por lo menos ya no los advierten. Pero también, pues por ahí acaba de salir un estudio reciente del Instituto Nacional de Salud Pública donde dicen cómo se ha incentivado a que la industria alimentaria pues cambie sus fórmulas y que pues haya una mejor composición en términos con una reducción tanto en términos de sodios como de grasas como de azúcares, y esto va a redituar, digo, no lo vamos a ver en el corto plazo, lo vamos a ver probablemente en el mediano plazo, en una menor incidencia tanto de diabetes como de sobrepeso, como de obesidad y de hipertensión. Entonces, eso de decir que está cambiando la política, pues no, es una continuidad de lo que se viene haciendo desde la administración pasada. Hay que recordar simplemente cómo fue atacado y cómo sigue siendo atacado el doctor Hugo López-Gatell por parte de las industrias, tanto farmacéutica como alimentaria, por haber introducido este tipo de reglamentación, pero que ahora ha redituado pues en un consumo más consciente, quizá también una reducción, ¿no?, en las cantidades, y por otro lado la reformulación, algo que pues se antojaba increíble, pienso yo, en las administraciones tanto de Felipe Calderón como de Enrique Peña Nieto, las cuales pues estaban prácticamente capturadas por la industria agroalimentaria, ¿no? Eso creo que no es ningún secreto para nadie, y sí, efectivamente, pues se va a poner mayor atención a la prevención, ¿no? O sea, porque no solamente es una cuestión de alimentación, sino también pues todo le llaman así el espacio obesogénico, ¿no? Que muchas veces pues la única disponibilidad de comida pues es la tienda de la esquina, que ya sabemos que vende puros alimentos con sellos, ¿no? Entonces la idea es que también hay entornos más saludables, que la gente tenga mayor disposición de tiempo libre para poder llevar a cabo actividades físicas y también pues un consumo mayor de agua potable, ¿no? Que eso lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, claro. Pues que se han puesto a disposición garrafones pues, a precios mucho más asequibles. Bien, que por cierto, hablando de López-Gatell, se había estrenado con un cargo público en la oficina de la presidencia y en abril del año pasado pues lo dejó. El equipo de la presidenta Sheinbaum simplemente le dijo pues se hace a un lado y no está ahí, por lo menos allá en la oficina de la presidencia. Oigan, el tema de los abastos de medicamentos, se me llama mucho la atención que siguen los colectivos, por ejemplo este de Cero Desabastos, los problemas que hay con los temas de los medicamentos. Parecería que no se puede poder completar, aunque insisto, el gobierno anunció una serie de las compras consolidadas, importante el gasto, casi 5,000 millones de pesos, 5,000 millones de piezas, de medicamentos que se van a estar destinando en distintos plazos. Por cierto, a finales de este mes se tendría que volver a informar nuevamente cómo va este tema. Vaya problema, no solo de esta administración y la pasada, de todo el sistema desde siempre, el tema del abasto de medicamentos. Ulises. Híjole, Gabriel, es un tema verdaderamente delicado. Bueno, vimos la administración pasada la ocurrencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador de crear esta superfarmacia que no sirvió definitivamente para nada, fue un gasto que totalmente no tuvo ningún sentido. Ahora que se retoman las compras consolidadas, pues esperaba ya que en marzo empezaran a resurtir las farmacias. Ciertamente las cifras oficiales pues son muy alegres sobre el abasto de medicamentos en el país. Hemos platicado con líderes sindicales, tanto en Tamaulipas, Michoacán, en Jalisco, Colima, en muchas entidades del país, y nos dicen, a ver, espérame, sí hay medicamentos, pero son medicamentos especializados, de eso sí hay bastantes. Los medicamentos que no son de uso diario, por ejemplo, paracetamol, hay clínicas donde no hay ni un paracetamol, entonces la gente tiene que salir a comprar ese paracetamol, porque no existen esos medicamentos. Y ciertamente son muchos medicamentos que dan los médicos en los centros de salud, en las clínicas más pequeñas, para atender diferentes dolencias simples, si me permiten la expresión. Sin embargo, esos no hay. Entonces la gente pues, se va con una receta, se lleva a lo mejor el antibiótico y ya los otros medicamentos los tienen que comprar porque no existen esos medicamentos, no está
el abasto restablecido de todos los medicamentos. Ya se había dicho que en marzo iba a restablecerse el abasto de medicamentos a nivel nacional y vemos en muchas entidades, en muchos hospitales, en muchos centros de salud, donde los pacientes pues salen con una receta que les recetaron 5 medicamentos y nada más con 2 o con 3. Bien, Víctor. Sí, bueno, como comenté al inicio, de acuerdo con los datos oficiales, se tiene que, o sea, del total de las recetas, en 2018 se surtían el 77.8% como completas. Para 2024 sí efectivamente hay una baja, pero no es la catástrofe que muchas veces se busca pintar, ¿no? Sino que es 70.7, es decir, es una reducción de 7 puntos porcentuales, que evidentemente es importante, pero pues que tampoco, o sea, no estamos viendo un declive sustancial en términos de la cantidad de recetas que se surten completas. Algo que me gustaría también mencionar es que efectivamente tenemos un déficit de especialistas, pero pues vuelvo a lo mismo, o sea, eso no es de la administración anterior, sino es pues de prácticamente toda la vida, y tiene que ver mucho también por el diferencial de salarios, ¿no? O sea, de lo que un médico especialista puede ganar en el sector salud a lo que puede ganar en el sector privado, pues es prácticamente el doble o hasta el triple, ¿no? Pero, pues hay que mencionar, por ejemplo, el número de beneficiarios de becas al extranjero. En 2018, más o menos 600 personas eran beneficiarias de becas al extranjero para estudiar ciencias médicas y biológicas. Para 2022, esta cifra se elevó a casi 1,000 al año, ¿no? De hecho, con toda la pandemia, en 2021, a pesar de que pocos no podían salir, eran alrededor de 6,000. Y también hay que recordar que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, pues se han estado construyendo, se le ha dado prioridad a la Universidad de la Salud, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a esperar es que en el mediano y largo plazo, pues haya cada vez más médicos, tanto especialistas, pues para subsanar este déficit que hemos tenido de manera histórica. Muy bien. Oye, Ulises, ya para concluir, tengo ya menos de 2 minutos, por favor, pues concluye esta tarde. Yo espero que realmente los cambios, las propuestas que se han hecho los últimos días desde el gobierno federal, realmente se vean precisamente en esa atención cercana con la gente, en esa atención en los centros de salud, de verdad, en todas las entidades del país. Nada más hay que salir de las zonas conurbadas de Guadalajara, de la Ciudad de México, de cualquier entidad para darnos cuenta de la realidad del sistema de salud que tenemos en el país. Entonces, si en los centros de salud, en las comunidades rurales, empiezan a ver esos cambios, obviamente vamos a ver esos cambios también en hospitales grandes, en centros importantes, en hospitales de primer nivel, vamos a verlo también. En los diferentes hospitales especializados también vamos a ver esos cambios. Esperemos que así se haga. Muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias. Cerramos, se nos acabó el tiempo. Obviamente esto puede dar para más. Ya no se nos terminó. Gracias, Víctor. Gracias, Ulises, por supuesto, a esta charla, a este espacio, a este llamado. Y gracias a usted también que estuvo con nosotros. Así arrancamos esta semana de